Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz y les agradezco muchísimo que nos hagan el favor de acompañarnos a través de este canal de YouTube que se llama El Philip, también a través de nuestra página de Facebook que se llama El Philip y El Philip también como podcast, el cual pueden ustedes encontrar en plataformas como Amazon Music o Spotify. Y como lo hacemos siempre, oigan, bueno, los sábados los tomamos generalmente para poder platicarles acerca de todo lo que nos quedó pendiente durante la semana de nuestros artistas, de quienes estuvimos platicando. Ya ven ustedes que de hecho comenzamos la semana hablando acerca de doña Merle Uribe, esta mujer que además de todo, guapísima, y que miren, también hay que decirlo, tuvo la amabilidad, por llamarlo de alguna manera, de dejarnos por ahí un mensajito en donde pues ella nos decía, oigan chicos, gracias por haber hablado de mí y de mi carrera, ¿no? Lo cual agradecemos mucho a doña Merle Uribe. Pero fíjense que dentro de todos los romances que se hablaron en aquel momento, sobre todo cuando doña Merle Uribe gozaba no solamente de la pantalla en la televisión, en el cine, en el teatro, bueno, estaba por todos lados, pero además de eso, era una de las mujeres más asediadas como lo eran todas las vedettes de aquella época. A doña Merle Uribe se le achacó en algún momento un romance, miren, con un personaje, bueno, sí, también con don Vicente Fernández, claro, pero, y de hecho eso lo hablamos el lunes, pero fíjense que este personaje del que les vamos a hablar ahorita es un personaje de verdad que bien podría caber en una historia para el alarido, don Francisco Sagún Vaca. ¿Quién era este personaje y a quien se le relacionó justamente con doña Merle Uribe? Bueno, este señor era nada más ni nada menos que, bueno, hoy, ¿no? Es que hay varias historias con este señor, pero miren, exdirector de la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia en lo que hoy podría ser o lo que fue en algún momento la Policía Judicial Federal. Esta policía que, válgame Dios, creo yo que bueno, de hecho les decíamos los perjudiciales, en lugar de decirle los judiciales, les decíamos los perjudiciales. ¿Por qué? Porque hay de nosotros si nos llegaba a agarrar la policía judicial. Oigan, eran el tipo de policías que sembraban delitos en la gente. Que si agarraban a un estudiante, pues le echaban por ahí sustancias en su mochila y se lo llevaban al ministerio, le fincaban el delito y se quedaba encerrado ahí 30, 40 años. Que de pronto los mismos detenidos desaparecían y ya nadie sabía dónde estaba. Fue una de las instituciones más corruptas de México. Y miren, que hablar de corrupción en las instituciones del país es quedarnos cortos, pero esta de la Policía Judicial, que su dirigente era justamente este señor don Francisco Vaca, Sagún Vaca, bueno, pues resulta que era una de las más corruptas. Imagínense, ¿quién creen ustedes que puso a este señor Francisco en ese puesto, en ese puesto de poder, además de todo? Pues nada más ni nada menos que el mismísimo Arturo el Negro Durazo. Sí, el mismísimo padrino artístico de Luis Miguel, aquel que se le relacionó con la mismísima Gina Montes. Bueno, un hombre corrupto, ladrón. Miren, en aquella época, hablando de Arturo el Negro Durazo, él era jefe de la policía, ¿no? Y entonces, fíjense que les pedía una cuota de trabajo, que eso se quedó ya para la eternidad, pero les pedía una cuota de trabajo a todos los, por ejemplo, los patrulleros, los motociclistas de tránsito, y por eso, ¿qué creen que hacían cuando no cumplían con estas cuotas que les ponía el Negro Durazo? El general, le apodaban. Bueno, pues salían todos los policías de tránsito y comenzaban a poner multas o infracciones en los estacionamientos públicos. Háganme ustedes el favor, sin que la gente estuviera circulando, sin que la gente estuviera manejando, se inventaban alguna infracción y ahí se la dejaban en el parabrisas. Y entonces de esta manera cumplían con los requisitos porque había que darle su moche a este señor tan corrupto, oigan, que tenía su paredón, el Negro Durazo, aquí en el Cerro de la Jusco, bueno, por atrás, ¿no? Y también otro allá en Cihuatanejo. Un señor que miren, se las daba la vida de rey, que bueno, además de todo, uno de los grandes corruptos en la política de México. Bueno, pues este señor, en el tiempo del sexenio de José López Portillo, es cuando adquiere su mayor poder y él nombra justamente a Francisco Sagún Vaca para que él lidere a la policía judicial, a este señor que se dijo que anduvo con doña Merle Uribe. Bueno,
Pues resulta que los dos, tanto el Negro Durazo como Francisco, a Francisco le decían el coronel le decían a Francisco, y al Negro Durazo le decían el general. Ninguno de los dos había pertenecido al ejército, ninguno de los dos tenía algún tipo de estudio que los avalara para ser funcionarios o servidores públicos, no sabían absolutamente nada del tema, pero claro, eran amigos del presidente y pues eso les abría las puertas para poder tener puestos de mucho poder, mucho, mucho, mucho poder. Y bueno, en los 6 años que duró la gestión de Francisco, que para los cuates era Pancho, así le decían, ¿eh? Panchito, Pancho. Bueno, pues resulta que lo mismo que hizo su compañero, el Negro Durazo, fíjense que en los 6 años de gestión de Pancho, también se dedicó a extorsionar a cuanta gente podía. Como ya les decía yo, miren, si los agarraba la policía judicial, ténganle miedo, porque no sabía uno en qué podía parar todo. Pero además también él controlaba a los delincuentes, sí, porque los delincuentes le pagaban cuotas a este señor para dejarlos trabajar. Además que se comentaba también en aquellos años que él mismo, perdón, que él mismo lideraba el tráfico de sustancias prohibidas. Imagínense nada más. Bueno, si eso nos parece poco, también se decía que este señor, Francisco Sahagún Vaca, llegó a ordenar el que se terminara con la vida de mucha gente. Obviamente gente que a él no le convenía, pues que estuvieran con vida. Una, o porque le sabían cosas, o porque no le pagaban, o porque le echaban tierra, o por lo que fuera, pero el señor con la mano en la cintura decía, ah, a este desaparécelo, ¿no? Al fin que tenía judiciales, que para entrar a la policía judicial no era tan sencillo, ¿no? Debían tener los hombres, sobre todo, una altura, una estatura mínimo de 1,80, en fin, había muchos requisitos que no cualquiera. Eran, si ustedes lo recuerdan, eran corpulentos, eran mal encarados, yo tuve un primo que fue de la policía judicial, por eso se los digo. Fíjense ustedes que llegó a ser tan corrupto este señor, que de repente en una de sus mañas que hizo este tipo, pues resulta que lo cayeron en la movida, pero además, pues oigan, ya las debía, ya había hecho muchas, 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 muchas. Y entonces le giran una orden de aprehensión. Esto ocurrió en julio de 1989, cuando le giran una orden de aprehensión a este señor a quien se dijo, ahorita voy, a quien se dijo que había sido pareja en algún momento de doña Merle Uribe. Bueno, pues resulta que cuando le sacan la orden de aprehensión, él en aquel momento estaba en su rancho, un rancho que se llama, o se llamaba, no lo sé, Las Ranas, allá en Zaguayo, Michoacán. Bueno, allí estaba el señor muy a gusto, muy, muy quitado de la pena, cuando de repente llega todo el operativo para capturarlo. Obviamente, pues la prensa estaba muy expectante qué era lo que iba a ocurrir, ¿no? Con esta detención. Con lo que no contábamos es que este señor tenía muchos nexos, no solamente con poderosos, también con gente de la prensa. Fíjense que uno de sus grandes contactos o grandes amigos era un periodista muy afamado de aquellos años llamado Mario Munguía. Resulta que Mario Munguía, a quien le apodaban también el Martillo, resulta que trabajaba en aquel entonces en el periódico Ovaciones. Y entonces este señor, Mario Murguía, publica una nota en donde decía que sí, que efectivamente Panchito Pancho había sido detenido, lo habían llevado a la Procuraduría y que sus propios compañeros judiciales y que en algún momento habían sido sus subordinados, lo habían torturado de tal manera, pues, ¿qué creen? Que le quitaron la vida. Y entonces, al morir este señor, pues a alguien se le ocurrió construirle un mausoleo, pero hagan de cuenta que no, ¿cuál héroe nacional le construyeron su mausoleo? Pero ¿qué creen? Pues van ustedes a creer que este señor en realidad no estaba dentro de ahí, ¿no? La tumba estaba vacía. Así es que don Juan Gabriel no fue el primerito que lo hizo, ¿eh? Ya se la habían adelantado. Resulta que la tumba de este señor estaba totalmente vacía. En realidad se dice que nunca lo agarraron, y menos que haya muerto. Al día de hoy se dice que este hombre sigue con vida, que además vive protegido por un grupo, ah, pues sí, de sicarios, de gente
que lo custodia, pero además que al día de hoy se sigue dedicando al comercio de estas sustancias prohibidas. Fíjense que hace algún tiempo, no recuerdo por qué se hizo una investigación en donde una persona que llevaba una investigación muy importante, y no recuerdo si fue por lo de los 43 normalistas, creo que sí, dijo, esta autoridad reveló que en realidad Pancho nunca había sido detenido, nunca. Además, la gente de allá de Zaguayo, Michoacán, al día de hoy dicen que lo único que llegan a ver es que los helicópteros llegan y salen y se van y llegan y salen con gente desconocida y que ellos, los pobladores, dan por hecho que en realidad quien va en estos helicópteros o en ese helicóptero es justamente Don Pancho, ¿no? El que todavía se anda, pues anda surcando los cielos de allá de Zaguayo, que por cierto, no solamente este señor Francisco Sagún Aguayo estuvo relacionado artísticamente con Merle Uribe, no. Fíjense que también uno de sus grandes amigos, grandes amistades, pero de esas amistades de piquete de ombligo y de todo, ¿eh? ¿Quién creen que era? Bueno, pues resulta que era nada más ni nada menos que don Enrique Guzmán, sí, el papá de Alejandra Guzmán, de Luis Enrique Guzmán, ex esposo de Silvia Pinal, el que, bueno, ya lo conocemos a don Enrique, y que además hasta traía su placa, ¿se acuerdan ustedes de judicial y de no sé qué tanto? Bueno, pues él justamente era su íntimo, su inseparable, tanto que cuando, bueno, cuando se dijo que habían detenido a este señor Pancho Sagún, detuvieron también a Enrique Guzmán, lo detienen los judiciales, pues para preguntarle si él tenía contacto con este señor Pancho, que qué sabía de lo de su detención y todo, y qué creen que contestó don Enrique Guzmán. ¿Qué se imaginan ustedes que contestó don Enrique Guzmán? Yo no sé si en ese momento puso también su voz de viejito que hace cuando algo como que no sabe contestar, pero dijo, pues es que yo no sé, yo tiene mucho que no hablo con él, yo solamente sé que canto la canción de Payasito, dijo don Enrique Guzmán. Y ya los judiciales, pues no había cargos, entonces lo dejaron ir, ¿no? Ya lo dejaron libre y hasta ahí quedó. Se dice que hasta el día de hoy, don Enrique Guzmán sigue teniendo contacto con este señor. Ahora, ustedes dirán, a ver, Filip, Francisco Sagún Vaca. Ah, que por cierto, su apellido se escribía con V, como vaca normal, pero resulta que él dijo, ay, no me hacer mucho bullying, y lo cambió, dijo, no, mejor con B de bueno. Y así se llegó a escribir después. Bueno, pues resulta que si les suena conocido el apellido, ujú, pues este señor es primo de doña Martita Sagún, la esposa de don Vicente Fox Quesada. ¿Qué tal? Yo no sé si al día de hoy este señor siga vivo, si no siga vivo, si a lo mejor ya murió de muerte natural, no lo sé. La verdad es que para qué les voy a contar y les voy a decir, ay, sí, yo creo, no, yo no sé, ¿no? Ni a mí, de hecho, pues esos fueron mis años o mis épocas, pero yo no me acuerdo de este señor haya sido como haya sido, la verdad es que qué tipos tan siniestros, ¿no? Estuvieron relacionados en la farándula mexicana durante mucho tiempo, mucho tiempo. Y sigue hasta hoy, ¿no? Digo, esta conexión o este enlace entre figuras del espectáculo y la política, pues no se ha terminado, pero en aquellos años, de verdad, es que la impunidad con la que se manejaban estos personajes era de llamar la atención, porque esta gente no se medía, o sea, era a lo cínico y a lo descarado. Pero bueno, yo lo que digo, ojalá doña Merle no haya vivido una cosa terrible con este señor, porque miren de que tiene su historia, tiene una historia bastante fuerte. Pero bueno, dejemos a un lado lo de este señor, ¿no? Lo del señor Sahagún, porque resulta que el día martes estuvimos platicando sobre una de las ¿qué podemos decir? Dinastías más importantes en la comedia en México. Y estuvimos hablando de los hermanos Valdés. Sí, el más famosísimo de todos, obviamente, Don Germán Valdés Tintán, podemos hablar de Rondamón, podemos hablar de Manuel el Loco Valdés, pero aunque menos conocido, no por ello menos talentoso. También hablamos nada más ni nada menos que de don Antonio Valdés, el ratón Valdés, que tuvo una carrera mucho más discreta, sí, una carrera mucho más corta también,
menos fructífera también, ¿no? Digo, en comparación de la de sus hermanos, sí, pero también hay que decir que don Antonio, el ratón Valdés, tenía lo suyo, tenía su encanto, el señor, y probablemente a él le cayó la maldición de los hijos famosos, porque recordemos que cuando hay un artista, Angélica María, pues por ejemplo, a Angélica Vale le cuesta mucho llegar al lugar en donde estuvo su mamá. En el caso de Lucerito Mijares, bueno, tiene muchas desventajas en contra de Lucerito, ¿no? De su mamá. Y podemos hablar de cuántos, José José y José Joel. Bueno, podemos hablar de muchos artistas en donde el gran talento de los grandes opaca a los chicos. Y probablemente eso fue lo que pasó con Antonio Valdés, el ratón. Miren, si lo ponemos en comparación con el gran talento y la trayectoria de Germán, de Tintán, de Don Ramón y de Manuel el Loco Valdés, sí sonaría como que, uy, pues no hizo nada, uy, pues es que nada más trabajó muy poquito, nada más hizo lo de puro loco, y esto, y lo otro, y aquello. Pero en realidad el señor trabajó y trabajó mucho, eso hay que decirlo. Pero además, fíjense que hablábamos un poquito del papá de ellos, ¿no? El martes que estuvimos contándole su historia. Pero fíjense que en el caso de los abuelitos de los Valdés, los papás de su papá fueron personas sumamente trabajadoras, trabajadores. Miren, doña Ángela Angelini, era una mujer que, aunque fue ama de casa, eso no le quitaba que su trabajo fuera duro, pesado, pues estaba a cargo de todos los chamacos, 12 9 sobrevivientes. Pero además, don Rafael, el abuelo de ellos, fíjense que a él le tocó ser gerente del Palacio de Hierro, en una de las sucursales de aquí de la Ciudad de México. Imagínense ustedes de qué época, de qué tiempo estamos hablando, que lo que le pagaban a don Rafael, el abuelito de los Valdés, ¿cómo creen que le pagaban a él? Pues le pagaban sus monedas de oro en un costalito de esos así chiquitos, pero ahí le daban su raya, ¿no? Que la raya ya sabemos que se da porque pues los días de quincena los trabajadores iban a jugar rayuela. Ya no se juega, ¿verdad, Omar? La rayuela, por cierto. Yo me acuerdo mucho ir con mis tíos y que estuvieran jugando con sus amigos a la rayuela, ya no se ocupa. Y de este juego de la rayuela que aventaban la moneda y no sé qué tanto hacían, bueno, pues de ahí se le queda como la raya. Es que toca el día de raya, porque ese día jugaban la rayuela. Fíjense que el día de raya para el abuelito Rafael era buenísimo porque le pagaban con sus moneditas de oro. Y esto hacía que el señor, miren, pues tuviera su buen dinerito. Y recordemos que él tuvo 15 hijos, pero de esos 15 hijos, todos se le murieron. Hablamos de la época en la que las enfermedades estaban menos controladas que hoy. Y entonces todos sus hijitos se le fueron muriendo. Y solamente quedó quien fue el padre, Rafael, el padre de todos los Valdés, que a él obviamente pues le tocó vivir sin limitaciones, le tocó vivir, bueno, estudiar en los mejores colegios, cada 8 días lo llevaban a comprarse ropa, zapatos, juguetes, de todo, porque además, pues siendo su papá trabajador del Palacio de Hierro, pues le daban vales para comprar más barato y cada 8 días estaba estrenando el chamaco, cada 8 días. Pero fíjense ustedes que aunque los nietos Valdés que venían de una muy buena familia. Probablemente ni siquiera necesitaban trabajar porque tenían ahorritos desde los abuelos, pero aún así hicieron su esfuerzo y la gran mayoría de ellos, la gran mayoría, pues sobresalieron. Oigan, 4 de 9, pues la verdad es que fue un gran número, ¿no? Y fíjense que trataron de hacer, incluso el ratón Valdés, don Antonio Valdés, él en algún momento de su vida de don Ramón y de él, fue manager de don Ramón. Él dirigió la carrera de don Ramón y ya siendo muy adulto, bueno, hizo pues el programa de Puro Loco. Yo les hablaba de una película que hizo el ratón Valdés como último trabajo, pero fíjense que no, ahí sí para que vean, no, la información se las di mal porque el último trabajo que hizo el ratón Valdés fue en el Club de Cuervos. Ya ven esta serie de Netflix que además en esta serie participa Luis Gerardo Méndez, ¿no? Él sale en Club de Cuervos. Entonces ahí todavía salió el ratón Valdés. Bueno, una familia muy trabajadora, muy, muy, muy trabajadora, que según yo, ya ninguno de los hermanos vive, ya todos ellos fallecieron, según yo, pero hay algunos de los que pues pocos supimos, ¿no? Pocos nos enteramos que fue de ellos. Bueno,
Antes de continuar con esto, les quiero recomendar que visiten nuestro canal de cocina de Con Sabor a México. No se les olvide que todos los martes, viernes y domingo tenemos un video nuevo a las 6 de la tarde y ya están todos ellos disponibles para cada uno de ustedes y totalmente gratis. Así es que ojalá nos puedan acompañar, además de nuestro alarido de martes y jueves a las 11 de la noche y el domingo a las 9 de la noche. ¿Y por qué me acordé del alarido, Mar? Bueno, porque resulta que el miércoles hablamos de un personaje oscuro, muy oscuro. Se le llegó a conocer como el padre del heavy metal o también como el señor de las tinieblas, así mismo. Fíjense que este personaje, miembro, y también se dice fundador de la banda Black Sabbath, eh, en donde pues el rock pesado, el metal pesado, era lo de ellos, ¿no? A ellos les encantaba. De hecho, fíjense que a Ozzy Osbourne, que justamente aquí lo tenemos, recién le acaban de decir que por segunda ocasión va a entrar al Salón de la Fama del Rock, ¿no? Ya va a entrar. Él ya estaba, sí, pero estaba con la banda de Black Sabbath, ya están ahí, pero como solista no había entrado. Ahora, ya le anunciaron que próximamente va a estar ahí. ¿Y qué creen que respondió el Ozzy Osbourne? Dijo, ay, pues muchas gracias. Lo bueno que ya no soy un loco, ni alcohólico, ni drogadicto. Y estoy vivo, dijo, para poder ver esto. Pero miren, aunque suena broma, no lo es. En realidad, Ozzy Osbourne tuvo una vida muy torcida, muy torcida. Y no lo decimos en el mal sentido de la palabra. Cayó en todo tipo de adicciones, un hombre mujeriego que además durante muchos años no respetó a sus hijos, a sus esposas, nada, o sea, nada le importaba, bueno, ni siquiera su propia vida, ¿no? Imagínense aquella vez que le arrancó la cabeza un murciélago con los dientes, o sea, no, una vida realmente muy fuerte. Tanto que llegó el punto, en algún punto de su vida, que estuvo metido en un manicomio. Sí, Ozzy Osbourne estuvo en un manicomio. No sé, fíjense si fue por la vez que él tenía 14, 15 años, cuando estando así en un, pues ahora sí que en un estado de locura, de acelere total, atentó contra su propia vida. Tenía en ese momento 14, 15 años más o menos. Él dijo que lo había hecho por toda la burla y el bullying, bueno, la burla, ¿no? Que le hacían en la escuela. Entonces, antes de cometer este acto, su papá lo vio, lo descubrió y lo salvó. Claro que después de eso, le acomodó una santa friega al pobre muchacho, que miren, yo creo que hasta el día de hoy todavía la recuerdo. Ahora, recordemos que les platicaba yo que cuando una persona padece de la enfermedad del alcoholismo o la drogadicción, estamos hablando de una persona que está enferma, que necesita ayuda, pero que finalmente termina enfermando a toda la familia, a todos. Y esto justamente le ocurrió a quien fue su primera esposa, a Thelma Riley. ¿Por qué? Porque Thelma Riley la pasó tan mal, porque a ella le tocó toda la época de los vicios más grandes de Ozzy, que acabó en un hospital. ¿Y cuál fue el diagnóstico? Estrés extremo. Ya, o sea, la reventó, imagínense nada más, porque pues yo creo que fue la peor etapa en la vida del cantante. ¿Y saben cuál? Cuando le decían, oh sí, ya pórtate bien, mira que tus hijitos, mira que tu esposa, mira que esto, mira que el otro. ¿Saben qué decía él? No, lo que pasa es que estoy poseído por algún espíritu, decía. Ese era su pretexto, en realidad. ¿Por qué? Porque, pues lo que sucedía era el efecto de las drogas, el efecto del alcohol. Que por cierto, mucha gente me estuvo escribiendo en los comentarios de este video, del de Ozzy Osbourne, que muy probablemente todo lo que le pasaba, todo lo que le ocurría, era por su gusto al ocultismo, a la magia negra, al satanismo, a todo ese tipo de cosas que se las platicaba yo, pues que él mismo lo contaba. Pero ahora, años después, resulta que ya nos vino a cambiar la versión, Ozzy Osbourne, y dice que en realidad pues no, que ni la banda, que ni él, que ni nadie, pues tienen gusto por lo oculto. Dice que además, pues lo único que sí
es que quizá por la imagen que ellos proyectaban, pues mucha gente que sí se dedicaba a esto los buscaban, que incluso muchas personas llegaron a ir a verlos o a los conciertos o al estudio donde estaban grabando, maquillados, así con la cara totalmente blanca, un tipo de maquillaje con la cara blanca y con túnicas muy extrañas. Y que esas personas los llegaron a invitar en muchas ocasiones a misas negras en panteones, en cementerios, pero que toda la agrupación, la agrupación nunca aceptaron. Ellos dijeron, no, 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 ¿cómo creen si nosotros somos muy fieles al cristianismo? Según ellos. Ahora, ¿le creemos o no le creemos? Pues ahí sí ya dependerá de cada uno de nosotros, ¿no? Pero dice, oh sí, que ahorita ya no, que ellos se portan muy bien y que siempre se han portado muy bien. Bueno, pues felicidades a Ozzy, que ya va a recibir, ahora sí, bueno, ya va a entrar nuevamente al Salón de la Fama, su figura y su presencia por segunda ocasión, pero ahí don Ozzy primero hace sus locuras y ya luego se viene a arrepentir y a darse golpes de pecho, no puede ser. Oigan, pero miren, hablando de gente que nunca se arrepiente, por lo menos Ozzy dice que no, pero hay gente que en la vida le vale gorro y que en la vida lo último que hacen es arrepentirse. Y este es el caso de Sergio Andrade. Platicamos de Sergio Andrade el día jueves, si no estoy mal, y resulta que ese día que hablábamos de este señor, les decía yo que recordé, gracias al canal de El pasado nos vuelve a pasar, a Javier, su conductor, que en una de sus transmisiones, él habló de una entrevista que efectivamente dio Sergio Andrade prácticamente cuando estaba promocionando este disco creo que se llamaba Mis Mejores Canciones, algo así, que era un disco donde él cantaba y que se llamaba Sergio Andrade y su grupo. En este grupo, por cierto, estaba Sofía, su hija, la hija que tuvo con Sonia Ríos. Y esta chica tocaba las percusiones y miren, una voz bien bonita de la chamaca, bien bonita, muy parecida a Sonia Ríos, muy, muy, muy parecida, pero una voz realmente bonita, que yo creo que si le hubiera dado promoción a la chica, a Sofía, ella hubiera podido brillar como cantante. No Sergio, porque Sergio pues compone muy bien, arregla muy bien, pero no canta, el señor no canta. Bueno, pues resulta que, ay, hasta se me olvidó porque les había hecho este choro. Bueno, pues miren, ya, es que resulta que Sergio Andrade en aquella promoción de este disco y que siempre estaba como buscando la manera de justificarse, de culpar a medio mundo, como lo ha hecho siempre, ¿no? Pues dijo que él mismo había sido víctima de abuso, que una prima que cuando él tenía 7 años, ella tenía 13, lo había obligado a tener algún tipo de acercamiento. Yo no sé si Sergio lo dijo en aquel momento para justificarse o para que lo haya dicho, o si sí lo vivió, no lo sé, no, 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 no tengo la menor idea, pero de que lo dijo, lo dijo. Oigan, pues yo les decía ese día, suena muy lógico que ahora su pasión y su fijación sean justamente estas muchachitas de 13 años. Casi todas ellas llegaron a la misma edad. Gloria Trevi llegó a los 14, Aline llegó a los 13, se casó con ella a los 14, Mari Boquitas llegó a los 13, en fin, todas, 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 prácticamente por esa edad. Pero fíjense ustedes que les estaba platicando que dentro de todo lo malo que es este tipo, hay algo bueno. Y eso bueno, pues han sido sus hijos. En el caso de uno de ellos en particular, a quien se dice regaló, hijo de Sonia Ríos y de él, a este muchacho Eduardo Andrade Anzanza, resulta que superó al papá y lo superó por mucho, porque Sergio Andrade fue muy famoso en México, sí, lo sigue siendo por causas distintas al trabajo también, pero este muchacho, Eduardo Andrade, al que según regaló Sergio Andrade junto con Sonia Ríos al diputado, a su hermano Eduardo Andrade, oigan, hoy se codea con el rey Carlos III de Inglaterra, ha estudiado en las mejores universidades, tiene su propia empresa, musicaliza películas, le ha ido bastante, bastante, bastante bien. Este muchacho, lo menos que necesita en este momento de su vida es que se le relacione con su padre biológico. No tienen, yo creo que le perjudicaría más que decir mi papá es Eduardo Andrade, ¿no? Yo creo que eso sería lo mejor para él, porque
hablar del papá, o sea, sí sería decir, híjole, pues ojalá no haga lo mismo, e inmediatamente uno comienza pues a relacionar las cosas. Yo creo que lo mejor que le puede pasar es desvincularse totalmente de estos personajes, porque ya ven que Sergio Andrade dice, en aquellos años cuando le sacan todo el escándalo, ¿se acuerdan ustedes que decía? Yo no sé de qué se asustan, porque si se trata de pisar colas, hay muchas más largas que la mía. Imagínense ustedes el cinismo del señor tan cerdo asqueroso. No, 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 no. Pero bueno, ya que estábamos hablando de los hijos, fíjense que de las dos, digamos, que tienen contacto con él o que tienen algún tipo de relación hasta el día de hoy con él, es justamente Sofía y Antonia, estas hijas que tuvo con Sonia Ríos. De hecho, son las únicas que mantienen contacto con él porque nadie más de los hijos quiere saber de este señor. Sofía es esta chica que les digo que canta muy bonito, la percusionista de la banda de Sergio Andrade y su grupo, y que también a ella, a Sofía, la entrevistaron cuando su papá pues estaba de promoción con este disco. Y no sé si ustedes recuerden, pero Sofía en aquellos años dijo que ella se sentía muy orgullosa de su papá, dijo que Sergio era lo mejor, que ella no creía en todo lo que se decía de su papá, que todo era por envidia, que todo era, ya saben, ¿no? Empezar a decir todo eso. Pero recordemos que Sofía, no, ella es Valentina, Omar, y recordemos que Sofía debió haberle tocado toda la violencia de su padre en contra de las otras jovencitas, porque ella, sí, por las órdenes de Sergio, no se decía que era hija de Sergio Andrade y de Sonia Ríos, pero ya la tenía también a Sofía metida ahí en el clan, en el grupo. Ay, Omar, no sé si ella es Antonia, creo que ella era chiquita, no me acuerdo, ¿eh? Ahí sí no sé, Omar. Bueno, pues resulta que, fíjense que también ella, según las chicas de este grupo que estaban en aquel momento en la disque escuela, todas ellas han afirmado que Sofía también vivió violencia física y psicológica. Esperemos que solamente de ese tipo, esperemos, porque conociendo a ese cerdo asqueroso, nada nos nada nos garantiza que la respetó. Ahora, fíjense que se dice que la hija menor, Antonia, y Sonia, la mamá, pues ya están viviendo en España y que la única que vive en México con este señor Andrade, pues es Sofía. Si es así, de verdad, qué miedo, qué terror, de verdad, saber que esto podría ser posible, ¿no? Porque imagínense, después de la historia que le conocemos a este tipejo, es de verdad de tenerle mucho miedo. Otro de los hijos de Sergio, que tampoco quiere saber nada de él, es este señor, bueno, este muchacho llamado Víctor Isaac. Víctor Isaac es hijo de Marlene Calderón y de Sergio Andrade. Fíjense que llamó mucho la atención porque cuando publica fotos en sus redes, Víctor Isaac se deja ver como un muchacho muy atractivo físicamente, con un cuerpazo súper trabajado. Digo, Marlene tiene un cuerpazo increíble, ¿no? Y fíjense que Víctor es modelo, a eso se dedica. Pero además de ser modelo, también tiene una licenciatura. Fíjense que él es licenciado en biología molecular. No sé precisamente si esto es una ingeniería, licenciatura, no lo sé, pero estudió biología molecular este muchacho. Ah, y salió de la universidad con el mejor promedio, ¿eh? Aparte de todo, aparte de todo. Y vean el parecido que tienen todos estos muchachos, es increíble. También es un talentoso para el piano, igual que su padre. Y fíjense que Camila, este grupo de Mario Domínguez, de Mario Dom, hizo un video hace algún tiempo que se llama 120. En este video, el modelo para el video es él, ¿eh? Es justamente Víctor Isaac. Es decir, es un chamaco muy, muy, muy talentoso. Oigan, ¿saben también quién es otro de los hijos que no quiere saber nada de Sergio Andrade? Es nada más ni nada menos que aquel muchachito que fueron a aventar allá a España. Fíjense nada más, este muchachito que además estaba enfermito, que además estaba desnutrido, que además no les importó absolutamente nada. Lo dejó María Raquenel por las órdenes de Sergio Andrade. Recordemos que todo lo que hacían las mujeres lo hacían por órdenes de este asqueroso. Bueno, pues resulta que ya ven que Karina al día de hoy es conductora de noticias allá en Imevisión.
de Estados Unidos, bueno, ahí en Texas, ¿no? Y entonces el muchachito que obviamente conoce toda la historia porque su mamá, no públicamente y no ante los medios, pero sí en su congregación cristiana, habla muy, muy seguido de lo que ella vivió con Sergio Andrade, conoce muy bien la historia y Francisco Ariel lo menos que quiere, ¿qué creen? Pues es volver a saber de su padre, de este asqueroso, y lo entendemos, ¿eh? Lo entendemos. Bueno, miren, ya de Ana Dalai creo que se ha hablado mucho y se ha dicho mucho. Su propio padre da las órdenes para que les pongan cobijas encima, obligando a las mamás. Eso le costó la vida a esta pequeñita. Pero no fue lo peor. Lo peor fue lo que hizo con su cuerpecito. Ya cuando hablamos de un asqueroso que la vida de su hija no le importó, pero tampoco el recuerdo, la memoria y el cuerpo físico de su hija tampoco le importó, estamos hablando de ni siquiera ya de un ser humano. Ya, o sea, esto rebasa cualquier situación que uno pudiera pensar que el ser humano es capaz de llegar. Ya, esto es una asquerosidad y esto es una cosa que volvemos a lo que hemos dicho toda la vida. Sí, yo puedo perdonar que a mí me hayan insultado, maltratado, lo que sea, pero un hijo, si Gloria no demandó a Sergio por lo que le hizo, muy su rollo, muy su problema, que dice que ahora ya lo demandó, muy su rollo, pero lo que le hicieron a su hijita, o sea, ya. Bueno, pues vuelve a tener un hijo con Gloria Trevi. Además, recordemos que cuando Gloria estaba haciendo la película de Una papá sin catsup, Gloria se embarazó, Sergio la mandó a abortar. Bueno, y no es que la haya mandado a abortar, es que la hizo brincar de una barda para una escena de la película, lo que contó Gloria en la serie. Y ahí ella comienza con un sangrado, la mandan a Houston, ella va pensando en que le van pues ayudar para retener a su bebé y resulta que la orden de Sergio era el aborto. Porque estaba Gloria en un buen momento de su carrera, entonces cómo iba a permitir que se embarazara, se engordara y se deformara. Después viene lo de Anadalai. Después Gloria todavía tiene un tercer hijo con Sergio Andrade, que Gloria lo ha negado toda la vida y ha dicho que no, y que no, y que no, y que no. Pero mira, la genética habla, la sangre habla. Y Ángel Gabriel, este muchachito, es idéntico a su hermano Víctor, idéntico, idéntico también a su hermano Eduardo, el que está allá en Europa, es idéntico. Y también es un muchacho muy talentoso. Ángel Gabriel canta, baila, compone, es músico, es un talento. Y en el caso de Ángel Gabriel, heredó el talento por partida doble, por la mamá y por el papá. Otra, bueno, una de las hijas, una mujer, otra de las hijas, es Valentina de la Cuesta. Recordemos que Valentina de la Cuesta, pues, es hija de Carla de la Cuesta, de las tres hermanas, ¿no? De las tres chicas poblanas. Pero fíjense ustedes que ella también desde muy chiquita comenzó con la inquietud. De hecho, su mamá la llevó desde que estaba muy chiquita, por ahí de 12 años, la debió haber inscrito en la escuela esta expresión de Carlitos Espejel, ahí comienza a estudiar Valentina y posteriormente comienza a hacer obras de teatro, ¿no? Comienza a hacer obras de teatro y pues se hizo muy famosa. De hecho, fíjense que hoy Valentina es tendencia cada ratito, porque cuando está en su podcast y está hablando y todo, generalmente usa unas blusitas sin manga. Y entonces ella levanta el brazo, ay, Dios mío, pues resulta que no le gusta afeitarse las axilas. Ella dice que no, que es una manera pues como de demostrarle al mundo que no se avergüenza de su cuerpo, de ninguna parte de su cuerpo. Y se muestra así con sus axilas al natural y por eso es que Valentina pues es como muy, muy conocida y muy, muy famosa. Digo, miren, podemos hablar de varios de los hijos de Sergio Andrade. Está por ahí el primero, Gustavo, que tuvo con su primera esposa, del que no sabemos absolutamente nada. Está María Miel, la hija que tuvo también con esta chica de allá de Baja California, que se llama Wendy Castelo. Podemos hablar de Milton, el hijo que tuvo con Carla de la Cuesta, el hijo que nunca tuvo con Raquel, en fin. Pero estos muchachos creo yo que son los que de alguna manera les hemos seguido el paso y sabemos, ¿no? Qué es lo que han hecho hasta el día de hoy, pero nadie de ellos, nadie, a excepción de las hijas que tuvo con Sonia Ríos, quieren saber nada de este cerdo asqueroso llamado Sergio Andrade. Ay, Dios mío. Hasta para tomar agua, porque de verdad que sí está bastante
fuerte la historia. Pero bueno, oigan, pues ya nada más el viernes, ¿no? El viernes estuvimos platicando acerca de don Michael Landon. Fíjense que este actor, yo pensé que pocos y pocas se iban a acordar de él, pues resulta que no, porque me estuvieron escribiendo y me decían, ay, Philip, es que era el crush de mi abuelita, es que era el crush de mi mamá, es que a mí también me encantaba. Un actor muy querido, fíjense, muy, muy, muy querido. Y me preguntaban, ¿tú sabes cuánto dinero dejó o heredó? Pues sí. Fíjense que Michael Landon, al momento de perder la vida, hereda cerca de 100 millones de dólares. Suena poquito, pero en realidad, pues es un dineral, 100 millones de dólares. Claro, que con eso le alcanzaba para heredar a sus 9 hijos y a todas sus ex esposas y amantes. No había ningún problema. Bueno, pues fíjense ustedes que en la serie que lo lanzó a la fama, que fue la de la familia Ingalls, bueno, una de las series, ¿no? Porque la otra fue Bonanza y la otra fue Camino al Cielo. En una de las series, hubo dos personajes que iniciaron su carrera siendo niños en esta serie. Uno de ellos fue el traidor, Sean Penn. Fíjense que este actor que hoy, bueno, ya es un actor que se cotiza allá en Hollywood, pues en aquellos años empezaba su carrera y la inició justamente en esta serie de los Ingalls, de la familia Ingalls. Gran traidor, dice Kate del Castillo, ¿no? Porque pues la echó de cabeza. Pero también quien sale en esta serie y que fue de sus primeros personajes fue Shannon Doherty. ¿Recuerdan ustedes de esta chica, Brenda Walsh, de Beverly Hills y también de Hechiceras, ¿no? También salía ahí y que hoy por hoy está con una situación terrible de cáncer en donde pues ya no hay muchas esperanzas para ella y lo único que le deseamos es que ojalá el tiempo que esté, que puede ser poquito o mucho tiempo, sea lo menos doloroso posible para ella, porque aunque dicen que su carácter era muy fuerte y que sí llegó a mangonear a medio mundo y todo, yo creo que cuando ya la vida se ve hacia el final, yo creo que la vemos de otra manera y ojalá sea el caso para ella, pero ella inicia también su carrera ahí en la familia Ingalls. Ahora, en la familia Ingalls, este pueblito que quemaron aparte por órdenes de Michael, bueno, pues recordemos que este pueblito estaba en la historia, situado, no me acuerdo si era en Boston o en dónde era, el pueblito en la historia, pero en la vida real el pueblito estaba ahí en California, en Simi Valley. Ahí estaba, lo hicieron y lo montaron. Pero fíjense ustedes que de las cosas que no fueron ciertas, que pasaron en la serie, pero en el libro fueron totalmente diferentes, fueron varias. Miren, por ejemplo, el personaje que hizo Michael Landon en la serie era un buen padre, cumplidor, trabajador, responsable, amoroso, tal, tal, tal. En la vida real, según la historia de Laura Ingalls, la original, pues resulta que el señor era un borracho agresivo y que nunca pagaba la renta de donde vivía y por eso lo corrían de todos lados. Pero además, en el libro, la verdadera Laura Ingalls estuvo a punto de sufrir un abuso, ¿sí? Por uno de sus vecinos. Y resulta que ella, a golpes, siendo muy chiquita, logra escapar y va a pedir ayuda con los vecinos. Pero los vecinos no eran como en la serie, que en la serie todos pues se llevaban bien, se hablaban, se saludaban. No, en el libro todos los vecinos eran hipocritones, eran egoístas, eran codiciosos. Todo esto los actores en ese momento no lo sabían, ¿no? Ellos pues, estaban haciendo la historia del guión, pero tampoco sabían que al estar haciendo esta serie de la familia Ingalls, sus vidas estuvieron en peligro, estuvieron expuestas a la radiación, porque recordemos que muy cerca de ahí se encontraba este laboratorio de experimentos nucleares y enferma a varios de los personajes. Yo les hablaba de la historia de Michael Landon porque él muere de un cáncer de colon muy agresivo, muy, muy, muy agresivo. Pero resulta que no solo murió él. Fíjense que también muere un actor llamado Victor French, que él hacía el personaje de Isaías Edward, ahí en la serie de los Ingalls. También muere Kevin Haywen, Kevin Haywen muere también, que él hacía el personaje del Dr. Baker, ahí también en la serie. Y también muere Merlin Olsen, que hacía a Jonathan Garvey. Fíjense que todos ellos murieron de algún tipo de cáncer
posterior a la grabación o a la filmación de La familia Ingalls. Por eso es que se le comienza a relacionar a esta serie con este terrible caso, ¿no? Y con esa situación que fue muy parecida a la que ocurrió con don Pedro Armendáriz cuando también él hizo una película allá en Estados Unidos. Pero bueno, en fin, pues descansen en paz todos ellos y lo que sí podemos decir es que lo que nos brindaron durante muchos años fue entretenimiento y vaya de qué manera. Pero bueno, hasta ahí con nuestro podcast de este día. Les quiero agradecer muchísimo, pero les quiero invitar también a que vean y den una checadita por ahí a nuestros otros canales que son el canal del Alarido y el canal de Con Sabor a México. Pásenla bonito, cuídense mucho, les mando besitos. Adiós.